Nosotros nos levantamos esta mañana para glorificar el nombre del Señor. Y si estamos estropeados en la medida que vamos alabando al Señor, el Señor nos va quitando todo ese cansancio. Y le damos gracias al Señor por eso. Yo quisiera comenzar hoy con un momento de oración. Ayer estuvimos hasta tarde en el hospital clínico con el hermano Ramón, hermano emblemático en nuestra iglesia. Ayer recordamos algunas anécdotas de Ramón en su juventud. Lo que pasa es que muchos de ustedes lo conocieron ya mayor. Ramón creo que fue él y Herminda, diáconos eternos de la iglesia. Y cuando yo era pequeño, recuerdo que la iglesia donde nos congregábamos, había en la parte de afuera una puerta con una tablita. Yo no sé por qué pusieron esa tablita allí, pero era una especie como de banquito. Yo no sé si lo pusieron con esa intención, pero nosotros entendimos que ahí uno se podía sentar. Y Ramón cada vez que nos miraba sentado allí, porque nos quedamos sentados, el culto comenzaba y nos quedamos sentados en esos banquitos. Y cada vez que nos miraba ya venía Ramón. Ustedes no vinieron para acá para sentarse en esos banquitos, para adentro todo el mundo. Eran esos hermanos que Dios puso en la vida de uno para establecer reglas y orden. Y esas reglas y ese orden que ellos pudieron dar en nuestra vida definitivamente nos impactó. Ayer estábamos allí, estaban todos sus hijos, algunos nietos. Nelson, que está en Argentina, que es el hijo que está fuera del país, conectado. Bueno, de alguna forma, Ramón en esta etapa dura que le está tocando vivir, estaba rodeado de familia, de la familia que ellos como esposos construyeron. Y eso es un motivo de darle gracias al Señor. Miguel y yo conversábamos, la Biblia usa mucho la expresión, y fulano de tal murió llenos de días y en la bendición de Dios. Y yo miraba a Ramón, que está a días de cumplir 90 años, a días de cumplir 90 años, como en este momento está lleno de días y está rodeado de la bendición de Dios. Hermano, qué bueno es terminar con la bendición de Dios. ¿Qué tal si oramos? Vamos a estar de pie, vamos a orar por nuestro hermano Ramón, que está convaleciendo allí en el hospital, pero también por su familia que está allí alrededor de él. Señor, gracias, Padre, por la vida de este hombre. Gracias por la vida de Herminda, quien ayer también pudo estar con él allí y compartir en este momento con su esposo por más de 65 años. Gracias por el ejemplo que ellos constituyen y gracias por lo que ellos establecieron, por lo que ellos lograron hacer, porque fueron buenos siervos y fieles. Señor, que solamente esperan, en el caso de Ramón, tu llamado a su presencia para ser recibido, como tu palabra dice, de aquel mayordomo que fue llamado por su Señor y le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Padre, ponemos en tus manos la vida de Ramón, para que tú, en este momento, tú le puedas bendecir. Te ponemos en tus manos a su familia, la hermana Herminda, su compañera por 65 años, a sus hijos, a sus nietos, quienes recibieron la influencia de él como abuelo, como hombre de Dios. Te pido, Señor, que tú guardes su corazón, sus pensamientos en completa paz. Guárdalo, Señor, y que puedan agradecer en este momento la bendición que tú les has dado de poder tener a Ramón por 90 años. Es una bendición tuya, Señor. Gracias. Lo ponemos en tus manos, a ellos como familia, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Es que estamos hablando, hermano, de discípulos verdaderos. Y si a mí me hubieran preguntado ayer, estábamos allí viendo cómo Ramón respiraba con mucha dificultad, 2:30 de la mañana, y si me hubieran preguntado, ¿cómo termina su día, su vida, el verdadero discípulo de Cristo? Mi hermano, creo que así, rodeado de sus hijos, creo que así, esperando simplemente el llamado de su Señor. Pablo le decía a Timoteo, ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Por lo demás, me espera la corona. ¿Saben? Pablo sabía que después de terminar su vida aquí,
Ahora es cuando la cosa se ponía buena. Y vemos a Ramón allí con dificultad para respirar. Pero cuando el Señor llame a su presencia, el hermano Ramón, ahora es cuando la cosa se va a poner buena. Todos los problemas físicos, todas las dificultades que ahora el cuerpo que tiene ya no puede brindarle ese beneficio que en algún momento le brindó, esa fuerza, esa energía que caracterizaba a Ramón. Hermano, cuando deje de funcionar ese cuerpo, Ramón va a estar más vivo que nunca, disfrutando de la presencia del Señor. Así termina un verdadero discípulo de Cristo, su transitar por aquí en la tierra. ¿Saben? Hemos marcado algunas o definido algunas marcas que deberían distinguir al verdadero discípulo de Cristo. ¿Cuáles son esas marcas? Bueno, hasta aquí hemos planteado algunas que creo que con esta última marca que vamos a ver, la vamos a resumir todas. Todas están contenidas allí. Y quisiera que busquen en sus Biblias Juan capítulo 15. Y vamos a estar leyendo varios versículos del capítulo 15 de Juan, la vid verdadera. Ese pasaje que tal vez es muy conocido, pero por ahora quiero que se centre en el versículo 8 específicamente. Lo tengo en la Nueva Versión Internacional, permítanme leerlo. Dice así: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Lo ven? Mi Padre es glorificado cuando dan muchos frutos y muestran así que son mis discípulos. Evidentemente, la frase central aquí tiene que ser esta: un verdadero discípulo de Cristo vive una vida fructífera. Un verdadero discípulo de Cristo vive una vida fructífera. Y el Padre va a ser glorificado cuando nosotros como hijos de Dios vivimos esa vida fructífera. Damos frutos, llevamos frutos. El tema de llevar frutos es un tema complejo. Yo no sé mucho de agricultura. Cuando estudiaba en Ebenezer, en el Instituto Bíblico, los lunes eran días de trabajo práctico, porque para graduar había que acumular una cantidad de horas de trabajo práctico y bueno, el trabajo práctico era muy diverso. Una de las áreas era trabajar en un huerto que está justo en la parte de atrás de la residencia de hombres. Pues habían estudiantes que eran del llano que llevaban ese huerto, siempre lo tenían al día. Pero pasó el tiempo de lluvia en San Cristóbal por la humedad y todo lo demás. El monte crece rapidísimo, muy rápido. Y el huerto se llenó de un monte terrible. Y a alguien se le ocurrió la idea, a un profesor. ¿Saben? Siempre había un profesor que coordinaba ciertas áreas. Y había un profesor que dijo: yo voy a meter al huerto a dos personas que no tienen ni idea de cómo trabajar con el huerto. A un caraqueño y a uno de La Victoria. Y me llamó a mí, y llamó, algunos de ustedes conocen al pastor Giovanni Batista, que está ahorita en La Grita, y nos llamó a los dos a trabajar junto con este pastor, con este hermano, este profesor, que tampoco sabía trabajar con huerto, a tratar de bajar el monte que nos llegaba casi al cuello. Hermano, y nos dieron a los tres, al profesor, a Giovanni y a mí, un machete a cada uno, y nos tiraron allí. Hermano, el monte llegaba como aquí. Un huerto más grande tal vez que todo este local. Y comenzamos nosotros a hacer lo que creíamos que debíamos hacer. Yo nunca, personalmente, nunca había trabajado con machete. Le pregunté a Giovanni tampoco. No le preguntamos al profesor, pero lo vimos. Y por lo que vimos tampoco. Y comenzamos ahí a tratar de ver qué hacíamos. Hermano, y le dimos. Cuando llegó la hora del almuerzo, ya nos rendimos, hermano. Nos rendimos. No habíamos avanzado nada. Creíamos que era que los machetes estaban malos y no era eso, hermano. Luego llegó un estudiante que es de San Cristóbal, pero está ahorita pastoreando en Pregonero. Él es original de Pregonero. Algunos de ustedes lo conocen también, Juan Pereira. Y Juan Pereira se crió en el campo y vio el esfuerzo inútil y hasta torpe que estábamos haciendo nosotros en ese huerto. Y Juan agarró el machete amolado que tenía yo, que no servía, hermano, y el tipo agarró ese machete, y mientras yo almorzaba con Giovanni, con el profesor que estaba con nosotros, bueno, limpió medio huerto, en media hora más o menos. Entendimos que el que sabe, sabe, hermano. Y el que no es caraqueño,
Y listo, no le dejo un machete a un caraqueño, porque no tenemos idea qué hacer con eso. Hermano, y después que él a media tarde había terminado de limpiar el huerto, pero una cosa impresionante cómo lo limpiaba, hermano, provocaba verlo trabajar. Cosa impresionante, hermano. El hombre comenzó a limpiar unas matas de cambur que había allí y comenzó a sacar unas hojas que estaban ya secas y comenzó, y hermano, y él lo miraba y decía, qué bello es este huerto. Hermano, para mí eso no es bello, la belleza tiene otro concepto. Pero el hombre limpió la cosa y pendiente de que las matas pudieran ser más productivas y si le ponemos abono por aquí, el hombre se encargó del huerto. Y en lo que nosotros no hubiéramos podido hacer, ni siquiera un cuarto del trabajo que él hizo, él trabajó, no solo limpió el huerto, limpió las matas y las puso bien para que pudieran seguir llevando fruto. Y entendimos esto y quiero que llevar esto a la idea de lo que vamos a plantear hoy. Hermano, un buen labrador garantiza que en su jardín o en su huerto todo sea productivo. Mano, en la mano del buen labrador. Si nos dejan a nosotros seguir dando machetazos al monte, en una de esas manos hubiéramos tumbado una mata de cambur de esa. ¿Saben que creo que es más fácil tumbar una mata con un machete de cambur que cortar el monte? El monte es durísimo. Mano, y mientras estamos ahí tratando de ver qué hacer, el que sabía qué hacer hizo lo que tenía que hacerse y puso productivo un huerto que estaba lleno de monte. ¿Saben? La Biblia nos plantea la idea de un buen labrador que está profundamente interesado en que ustedes y yo, como sus hijos, vivamos una vida fructífera. Y el verdadero discípulo de Cristo se distingue porque lleva una vida fructífera. Y lleva una vida fructífera porque el labrador que trabaja sobre nuestras vidas nos hace fructíferos. No es porque tú seas gran cosa, ni porque tu esfuerzo sea un esfuerzo muy valioso. Hermano, podemos llevar frutos porque el labrador hace un buen trabajo en cada uno de nosotros. Yo quisiera que podamos centrarnos en esta verdad. Un verdadero discípulo de Cristo vive una vida fructífera. Yo tengo que preguntarles esta mañana, ¿estás viviendo tú una vida fructífera? ¿Estás llevando frutos? ¿Saben? Porque eso es una marca clara de que el labrador está trabajando en tu vida. Muchos de nosotros, hermanos, tienen a un caraqueño tratando de podar su vida. Es decir, estamos sometidos a las circunstancias, leyendo libros de autoayuda, tratando de buscar, no sé, dentro de nosotros el poder que nos haga productivos y que le dé razón a nuestra existencia. Mi hermano, y eso es como tener un caraqueño tratando de limpiar un montarral. Cuando nuestras vidas están en las manos del Señor, Él se encarga de poner todo donde tiene que estar. Comienza Juan, capítulo 15, diciéndonos lo siguiente. Yo soy la vid verdadera. Permítame hacer un alto aquí. Está hablando el Señor. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, nos encontramos 7 yo soy. O sea, 7 veces que Jesús repite yo soy y se describe de alguna forma. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy. Ese yo soy es una forma muy particular de autodefinirse, porque pareciera estar haciendo alusión a la manera como Jehová se presentó ante Moisés allá en la zarza, en Éxodo, ¿se acuerdan? Que cuando Moisés le preguntó, y cuando me digan quién me envió, ¿qué voy a decir? Pero le vas a decir que yo soy te envió. Así se definió el Señor. Y cuando le dijo yo soy, es algo así como decirle, yo soy el que soy, el autoexistente, el que nadie ha creado, el que es el origen de toda la creación, la causa no causada del universo, te está mandando. Vaya a ver si no va a tener éxito. Mi hermano, cuando el Señor se define ahora aquí, en Juan, en 7 ocasiones, como yo soy, la forma gramatical, como están construidas esa manera de autodefinirse, lleva a recordar a aquello que dijo el Señor en la zarza ardiente. ¿Saben? Yo soy el que soy, el autoexistente, el dueño de todo, la causa no causada. Yo soy
la luz del mundo. Y más allá, yo soy el buen pastor. Y así en 7 ocasiones, la séptima es esta, cuando se presenta el Señor Jesucristo como yo soy la vid verdadera. Tremendo, hermano. ¿Quién es la vid? Dios hecho hombre es la vid verdadera. Continúa el Señor diciendo, y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? Permítame llevarlo a la comparación. ¿Quién es el Juan Pereira? ¿Se acuerdan de aquel hombre pregonero que agarró el machete y en 3 patadas hizo la cosa? ¿Quién es el que va a limpiar este huerto? El Señor dice, mi Padre es el labrador. Hermano, cuando un buen labrador toma un huerto, lo vuelve productivo, lo hace fructífero. Cristo es la vid, el Padre es el labrador. Y nosotros, en la comparación que se está estableciendo aquí, somos las ramas. Las ramas que están unidas a la vid, que es Cristo, y que están recibiendo las bendiciones del Padre para poder ser fructíferos. ¿Cuándo perdemos? Dígame, ¿cuándo es posible que un discípulo de Cristo pudiera dejar de llevar fruto? Bueno, aquí hay un caso interesante. Versículo 2. Toda rama que en mí no lleva fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más frutos todavía. Ah, caramba. Nos ponemos en una posición bien interesante. Yo quisiera que pudiéramos marcar esta mañana algunos aspectos que distinguen una vida verdaderamente fructífera, porque todo verdadero discípulo de Cristo vive una vida fructífera. Vamos a ver algunos aspectos que deben distinguir una vida fructífera. ¿Cómo sé yo que soy un discípulo de Cristo? Llevo frutos, porque en eso es glorificado el Padre. El labrador se glorifica cuando nosotros, sus hijos, llevamos frutos. Ahora, ¿cómo sé que soy fructífero, que llevo frutos? En primer lugar, el Señor establece aquí lo siguiente. Una vida fructífera es una vida que ha sido moldeada por la mano de Dios. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo corta. Y toda rama que da fruto, la poda para que lleve más fruto. Vamos a ver cómo se maneja esa relación. Vamos a ver que la rama es de una mata de uva es un poco distinta a las ramas de cualquier árbol que nosotros podamos imaginarnos. ¿Saben? La mata de uva es una enredadera. No sé si quisiéramos traer un equivalente aquí más común. Aquí es poco común las matas de uva. Pero algunos de ustedes seguramente han visto alguna mata de parchita. Ah, pues la parchita sí. Porque la parchita es una enredadera. Y ¿saben? Se da por el piso. Y cuando alguien está cultivando parchitas, tiene que levantar las ramas, porque si deja las parchitas en el piso, cuando las ramas comienzan a dar fruto, el fruto en lo que comienza a salir con la tierra se pudre. Así que una de las cosas que tiene que hacer el agricultor es levantar esas ramas de forma tal y colocar algunos armatostes allí para que las ramas queden arriba y darle estabilidad a la rama para que ellas puedan llevar todo el fruto que sea. Igualmente pasa con la vid. En la mata de uva hay unas grandes estructuras que tienen distintas matas sembradas y en esas distintas matas, esas ramas que son muy endebles, son muy débiles, se pueden sostener sobre ellas y permiten que los racimos de uvas no arrastren por el piso cuando comiencen a salir, porque si arrastraron por el piso se pudren, no pueden dar frutos. Ahora, con esa ilustración, que para el tiempo de Jesús era muy común, porque las vides o las viñas abundaban, pues el Señor dice, imagínense esto, yo soy la vid, y la gente enseguida ubicó una mata de uva, una enredadera, que hay que generarle una estructura para que pueda estar firme, la mata es fuerte, pero las ramas no. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador de la viña vive continuamente trabajando sobre la vid. No es un trabajo puntual, no es échale agüita que ella crece. No, señor, no es una mata de mango. Ah, pues las matas de mango son una maravilla. Ellas crecen solitas y dan mango. Chao. Nadie está podando las hojitas de la mata de mango. Las matas de mango se dan. Bueno, la vid implica un trabajo continuo. Y ese labrador, que es el Padre, está haciendo un trabajo continuo.
sobre esa vid. Hermano, y nosotros somos las ramas. Hermano, porque en el contexto la gente entendía que era una rama de una mata de uva. Bueno, eran unas tiritas débiles, enclenques, que no sirven para mucho. Si no se les sostenía, caían. Y si caían, se podrían, y había que sacarlas de allí. Y créanme, no servían ni para leña. Usted puede arrancar la rama de un árbol fuerte y eso podrá usar la madera para cualquier cosa. Pero las ramitas de la mata de uva no sirven para nada, no tienen fuerza, no tienen rigidez, no sirven ni para mecate, hermano, porque eso ni amarran. Entonces, de alguna forma, la rama era sinónimo de debilidad y de poca utilidad. Y dice el Señor, ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Aclaremos la película aquí. Yo soy la vid. Tu vida depende de mí. Hermano, la vida del discípulo de Cristo depende de Cristo. Mi Padre es el labrador. Él está montado encima de ti para que pueda ser fructífero. Y tú eres la rama. ¿Sabes? La rama no hace esfuerzo para dar fruto. La rama recibe la bendición del labrador y la vida de la vid y da fruto. Punto. Ahora me gustaría definir rápidamente, antes de entrar en la idea de qué pasa con la rama que no da fruto y qué pasa con la rama que sí da fruto. Antes de entrar en eso, porque habla de cómo el Señor ha modelado con su mano nuestra vida, me gustaría definir qué es llevar frutos. Hasta aquí hemos dicho que un discípulo de Cristo tiene a Cristo como su prioridad. El último llamado que estudiamos, el Señor se volteó ante la multitud y le dijo, miren, el que no está dispuesto, permítame llevarlo al grado superior, ¿no? A dejar padre, madre, hijo, hija, todo lo demás, pero el Señor termina la idea diciendo, el que no está dispuesto aún a perder su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo que está diciendo es, si yo no soy tu prioridad, no puedes ser mi discípulo. Queremos definir marcas que definen al verdadero discípulo. La primera es esa. ¿Quién es quién ocupa la máxima prioridad en tu vida? El verdadero discípulo, para él, la máxima prioridad la tiene Cristo. Cristo está por encima de mis bienes. Cristo está por encima de mis logros. Cristo está por encima de mis metas. Cristo está por encima de mis sueños. Cristo está por encima hasta de mi propia vida. Decía aquel canto, aquel himno famoso, decía, el sol se oculta, pero queda Cristo. Hermano, porque sepan algo, cuando nuestra vida esté llegando a su fin y ya nada de lo que hayamos cosechado aquí en la tierra tenga sentido, lo único que continuará teniendo sentido será Cristo. 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 Hermano, y dice el Señor, si yo no soy tu prioridad, ¿sabes? No puedes ser mi discípulo. Tienes que entender que soy lo más importante en tu vida. Lo segundo, un verdadero discípulo tiene sus convicciones, su concentración, su conducta, sus conceptos y su condición centradas en Cristo. El Señor habló a los discípulos que habían creído en Él, a las personas que habían creído en Él, y les dijo, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y hablamos allí que se refiere a esas 5 cosas, convicción, concentración, conducta, conceptos y condición, centrada en Cristo. ¿Dónde estás tú con relación a Cristo? Un verdadero discípulo está con todo centrado en Cristo. Y en tercer lugar, en esa misma ocasión hablábamos de que el verdadero discípulo de Cristo comienza a experimentar libertad y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Hermano, comenzamos a ver cómo el Señor, a través de su palabra, comienza a romper cadenas que nos atan. Así que el verdadero discípulo de Cristo está avanzando en su vida cristiana, en su conducta moral, está continuamente avanzando. Y pudiéramos decir que un verdadero discípulo de Cristo ama a su prójimo como fue amado. En esto conocerán que sois mis discípulos,
que nos amamos los unos a los otros. Hermano, somos capaces de amar de la forma que hemos sido amados. Cuando hablamos de llevar frutos, entonces, lo que estamos diciendo es, el creyente o el discípulo que lleva fruto es aquel que su vida define lo que Dios decide o lo que Dios desea que él sea y haga. Es decir, soy un discípulo de Cristo que lleva fruto en la medida que Cristo es mi prioridad. Soy un discípulo de Cristo que lleva fruto en la medida que mis convicciones, mi concentración, mi conducta, mis conceptos y mi condición están centradas en Cristo. Soy un discípulo que lleva fruto en la medida que experimento libertad sobre el pecado en mi vida. Soy un discípulo de Cristo en la medida que soy capaz de amar a otros como el Señor me amó a mí. Cuando la acción del Espíritu Santo tiene control pleno de mi vida, tema del capítulo 14 de Juan, pasamos al 15. Entonces, yo soy un pámpano que lleva frutos. Llevo frutos. ¿Saben? Los frutos no son las piedritas, yo no sé de dónde sacamos eso nosotros, pues, muchas cosas que hemos inventado en el tiempo, pero las piedritas que va a tener tu corona cuando llegues a la presencia del Señor. Bueno, no sabemos si esa corona va a tener piedritas. Yo creo personalmente que no va a tener. Porque la corona de la que se habla allí es la corona que le daban es una figura. Y es la corona que se le daba a los corredores, era una corona de laurel. No les caben muchas piedritas a esa corona. ¿Saben? No se trata de eso. Se trata de una vida rendida a Cristo. Cuando mi vida está rendida a Cristo, lleva frutos. Y ahora sí, en esto es glorificado mi Padre. En que llevéis muchos frutos. Es decir, en que tu vida sea rendida a Cristo en todo, porque así serás mi discípulo. Cuando tienes una vida fructífera y estás rendido a Cristo en todo, el Padre es glorificado. Ahora, tenemos al sembrador, tenemos a la vid, que es Cristo, y tenemos las ramas, y el sembrador ahora va a trabajar sobre esa rama. Y esa rama debe dar frutos. ¿Y qué es dar frutos? Tiene que ver con tener su vida centrada en Cristo. Y llega a la primera ramita, que ya dijimos que tiene poca utilidad. Simplemente ella va a llevar frutos, hojas y frutos. Y cuando la ve el labrador, se da cuenta que no lleva fruto. La mayoría de nuestras traducciones utilizan el término, toda rama que en mí no lleva fruto la cortará. ¿Saben la palabra que se traduce aquí cortar? Realmente en su gran mayoría de uso en el Nuevo Testamento, tiene más bien la intención de referirse a la levantará. En muy pocas ocasiones el término se traduce como cortar. Y eso es interesante que lo veamos, porque en la práctica el labrador, el que trabaja con las matas de uva, no corta inmediatamente una mata de uva, o una rama, perdón, que no está llevando frutos. Lo primero que hace es levantarla. La levanta y la coloca sobre la estructura que está definida para que ella pueda tener consistencia. Hermanos, y la mano de Dios moldea nuestra vida cuando al estar caídos y no estar llevando frutos, Él nos toma sobre sí mismo y nos levanta para que podamos llevar frutos. Entonces, ahora permítanme leerlo de esta forma. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levantará. Lo levantará. Y al levantarlo, lo coloca ahora en una posición en la que puede llevar frutos. ¿Saben, hermanos? El amor del Señor sobre sus hijos es tal que cuando tú y yo estamos caídos y no estamos llevando frutos, la intención del Señor es, hijo, levántate. Hijo, levántate. Viene a mi cabeza aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y cuando se para delante del Señor, todos los que estaban allí pretendían apedrearla como se había establecido en la ley y el Señor dijo, vamos a apedrearla. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Mi hermano, no sabemos qué escribía el Señor, pero estaba escribiendo en la tierra allí. Hay 1.000.000 de especulaciones en cuanto a qué escribía. Bueno, pero era lo que estaba escribiendo.
Lo cierto es que mientras que él tenía su cabeza encajada ahí en la tierra, aquellos hombres que tenían las piedras en la mano, aquella frase de libre de pecado, mi hermano, les comenzó a remorder en la conciencia y yo me imagino que algunos comenzaron a recordar algunas cositas que tenían medio guardadas por allí y se acordaron que tenían una olla hirviendo en la casa prendida y se fueron a apagarla. Y comenzaron a soltar la piedra y se fueron. Y el Señor levanta la cabeza y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te iban a apedrear? Se fueron, Señor. Bueno, ni yo tampoco te condeno. ¿Saben? Vete y no peques más. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Saben? En el amor de Dios, el labrador quiere que esa rama caída pueda levantarse y pueda llevar frutos. Pero sí, ciertamente, hermano, cuando una rama no lleva frutos, ¿saben? Aquí no estamos hablando de salvación. Todo el pasaje está hablando de nuestra comunión con Cristo. Nuestra comunión con Cristo. Le está hablando a los discípulos de Cristo, así que el tema de la salvación está sobreentendido. La rama que está conectada a Cristo es una rama que, si quisiéramos usar la comparación, se está refiriendo a alguien que es salvo. No estamos hablando aquí de salvación. En mi comunión con Cristo se espera que yo lleve frutos. Y si algo está interrumpiendo mi comunión con Cristo, estoy tirado allí en el piso, lo primero que hace el labrador es levantarme y colocarme en una posición fuerte, segura. Hermano, y esa posición fuerte está en el perdón de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es interesante, hermano, porque cuando el Señor perdona nuestros pecados, Él carga sobre sí nuestras faltas. Hermano, qué interesante, ¿saben? Es como que el Padre levantara esa rama, nosotros, nuestra rama caída, y pusiera sobre los hombros de Cristo a esa rama caída para que allí en esa posición segura y firme podamos llevar frutos. Esa es la voluntad de Dios para ti hoy. Hermano, si eres discípulo de Cristo y no estás llevando frutos, la voluntad del Padre es que puedas levantarte, puedas apoyarte del sacrificio de Cristo que hizo en la cruz por amor a ti y puedes de allí comenzar a llevar frutos. Ahora, pero ciertamente, hermano, el labrador, cuando levanta la rama y la rama aún levantada no lleva frutos, ¿saben qué hace? La corta. Me vienen a la cabeza algunos pasajes que pudiéramos introducir aquí. ¿Sabe? Pablo le dice a los corintios lo siguiente, hablando de cada uno pruébese a sí mismo y revísese a sí mismo, hablando de la cena del Señor, y porque algunos estaban comiendo la cena del Señor sin discernir realmente el sentido que tenía. Y le dice, pruébese a cada uno a sí mismo. Y cuando se come indiscriminadamente, sin discernir realmente la muerte de Cristo, miren lo que les dice. Eso está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Y lo que está diciendo el Señor aquí es, ¿sabes? Cuando hay una rama que persiste en no llevar frutos, pese a la disciplina del Señor, pese al llamado del Señor, pese a que el Señor está interesado en levantarte para que puedas llevar fruto, ¿saben? A veces el Señor tiene que apretar la disciplina. Y en algunos casos esa disciplina apretada puede llevar al creyente hasta la muerte. Así que en el concepto del labrador sí está la idea de, en algunos casos, la rama necesita ser arrancada. No estamos hablando de condenación eterna, no estamos hablando de pérdida de salvación, porque en el contexto lo que se nos está hablando es de comunión con Cristo. La iglesia está para definir la comunión con Cristo. ¿Quién es la iglesia? Mi hermano, son esas ramas de uva que están unidas a Cristo. Eso es todo. Todos los que estamos aquí somos ramas. Y en esta iglesia local hay una sola vid, Cristo. Y todos nosotros estamos unidos a Cristo. Ahora, hermano, el Señor te llama a llevar una vida fructífera.
Él está haciendo todo lo que tú necesitas recibir para que lleves una vida fructífera. Si no la llevas, ¿saben? La disciplina del Señor está a las puertas. Un predicador preguntó una vez, ¿puede un cristiano pecar? Mi hermano, si somos sinceros, la verdad es que sí. Sí. Ahora, la pregunta que podría completar esa es esta. ¿Puede un cristiano pecar y no ser disciplinado? La respuesta es no. Porque Dios, a quien ama, disciplina. Y la disciplina de Dios, hermano, va a estar continuamente fortaleciendo nuestra vida. Así que, viéndolo así, todo pámpano que en mí no lleva fruto, si tú eres una rama que no está llevando fruto, déjate levantar por la mano del Señor. Pon tus cuentas claras delante del Señor y Él se encargará de enderezar tus pasos. Gálatas 6:7, Pablo le plantea esto a los Gálatas. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno de nosotros siembra o cosecha lo que siembra. En la Reina Valera dice, Dios no puede ser burlado, sino que cada uno va a cosechar lo que sembró. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, el Señor quiere que des frutos. No podemos seguir viviendo una vida aparente. Ahora vamos a ver qué pasa con la rama que sí da fruto. Ya vimos qué pasa con la rama que no da fruto. Ahora, ¿qué pasa con la rama que sí da fruto? Dice allí, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Así que el Señor toma la rama que está colgando, está bien estable y está produciendo fruto y dice, no, vamos a dejarla quieta que va bien. No, la poda y el labrador en la vida real, que trabaja con las matas de uva en la vida real, ¿saben? Tiene que quitar dos cosas de la rama para que pueda continuar siendo productiva. Lo primero que quita, hermanos, son los parásitos que se ponen alrededor de ella. Es muy común que en las enredaderas se peguen algunas plantas que son parasitarias. Y al ser parásitos, le quitan a esa ramita la energía vital que viene de la vid, que viene del árbol, que le permite ser productivo. Entonces tiene que quitar eso para hacer que sea productiva toda la vida, toda la energía vital que viene del árbol. Esa rama tiene que aprovecharla con una tarea única, llevar frutos. Así que todo parásito es necesario que sea quitado. Las ramas que tienen demasiadas hojas tienen que ser limpiadas. ¿Y saben lo que hace el labrador? Quita las hojas y deja la rama con la menor cantidad de hojas posible para que toda la energía vital que viene del árbol pueda ser utilizado en llevar fruta y no en mantener hojas. Miren qué interesante, porque nosotros los cristianos que llevamos frutos, que tratamos de vivir una vida pegada a Cristo, el Padre tiene que continuamente estar limpiándonos de parásitos y de hojas. ¿Saben quiénes son los parásitos? Bueno, todo aquello que hay en nuestra vida que pretende desviar nuestra atención de Cristo. Ay, mi hermano, y en la vida moderna que estamos viviendo hoy, estamos minados de parásitos. Minados. ¿Qué cantidad de parásitos tenemos? Las necesidades se nos presentan como parásitos, los quehaceres de la vida se nos presentan como parásitos, e incluso el trabajo en la misma iglesia puede convertirse en nosotros en una especie de parásito que centre nuestra atención en lo que hacemos y desvíe nuestra atención de Cristo. Todo lo que está en tu vida, todo lo que hay en tu vida que desvía tu atención de Cristo es un parásito y necesita ser quitado de ti. Mi hermano, por el tema de las hojas, ¿qué problema el tema de las hojas? ¿Saben? Las hojas podrían dar apariencia de que todo está bien. Las hojas de la mata de uva son unas hojas grandes, bellas. Y cuando una rama está llena de hojas, uno pudiera decir, es sana, mira qué linda es. Pero esas hojas ocultan la verdad de la rama. Y si no quitamos todo,
lo que oculta nuestra verdadera realidad, hermano, no podremos llevar frutos. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos vivir una vida piadosa aparente? Pudiéramos estar llenos de apariencia de verdad, apariencia de piedad, apariencia de cristiandad, apariencias y apariencias y apariencias. El padre que es el labrador necesita comenzar. Hijo, voy a pasarte por un proceso doloroso. Hay parásitos en tu vida que necesito quitar. Hermano, y esos parásitos están pegados a la rama. Y pegados a la rama implica que tiene que pasar su navaja filosa y con un acto doloroso sacarlos de nosotros. Hermano, y a veces tiene que pasar su navaja filosa y quitar las hojas que ocultan nuestra verdadera realidad. Y comienza a podar la rama. Toda rama que en mí lleva fruto, la va a podar para que lleve más fruto. Hermano, ¿quieres saber si eres un verdadero discípulo de Cristo? Tienes que preguntarte esto. ¿El Señor está tratando conmigo? ¿La mano del Señor está tratando conmigo? Sea que me esté levantando, o sea que me esté podando, ¿está tratando conmigo el Señor? Hermano, si el Señor está tratando contigo, entonces no demores en obedecer aquello que el Señor te está impulsando a hacer, porque esto es característico de alguien que es verdadero discípulo de Cristo. Quiero cerrar con una segunda marca. La primera marca, pues, la mano de Dios obra sobre ese hombre o sobre esa persona. La levanta o la poda. Ahora, una vida fructífera es una vida que fortalece su comunión con el Hijo de Dios. Versículo 4. Permanezcan en mí, está hablando el Señor, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer a la vid o pertenecer a la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Saben? La idea aquí es, mi comunión con Cristo tiene que fortalecerse. Si alguien preguntara, ¿cuál es el secreto de la vida cristiana? Comunión con Cristo. Comunión con Cristo. No hay otro. No hay otro. Hermano, un esfuerzo tremendo allí suprime deseos internos. Hermano, toda la vida vamos a luchar con nuestros deseos internos. Están allí, son parte de nosotros. Pero ¿saben cómo podemos vencer? Comunión con Cristo. Miren que el Señor nos dice aquí, si ustedes no dejan esas conductas que están mal, si ustedes no cambian esa manera de ser, si ustedes no hacen y si ustedes no hacen, aquí la idea es, lo que tú y yo debemos hacer es permanecer. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Y más adelante dice, si permanecen en mí, mi palabra permanece en ustedes. Podrán pedir todo lo que quieran y será dado. ¿Saben? El Señor no le da esa bendición a cualquiera, sino a aquellos que permanecen en el Señor. La idea aquí es, debo permanecer. El verdadero discípulo de Cristo entiende la necesidad que tiene de permanecer, porque separado del Señor, nada puedo hacer. ¿Saben quiénes somos separados de Cristo? Una rama de una mata de uva. Y ya aclaramos al principio qué significa eso. Bueno, no sirves ni para leña. Nada. La queman, pero la queman no para que genere calor, la queman para deshacerse de esa rama. No sirve para nada. El verdadero discípulo de Cristo está claro. No soy yo, es Cristo. Y si yo me despego de Cristo, nada puedo hacer. Mi vida tiene que estar en plena comunión con Cristo. Debo entender la incapacidad que sugiere la idea de separarme de Cristo. Hermanos, cerramos aquí con estas dos ideas. Primero, ¿está tratando el Señor contigo? Segundo, ¿estás consciente de la necesidad que tienes de permanecer unido a Cristo? Debes saber esto. Separado del Señor, nada puedes hacer. Si alguien se pudiera levantar esta mañana y dijera, sabes, yo he estado luchando con un pecado que no he logrado vencer, no puedo con esto.
Mi hermano, creo que la respuesta está aquí. No puedes, porque separado de Cristo, nada puedes hacer. Intentemos algo distinto. Luchemos ahora en el nombre de Cristo. Lucha con tu carácter complejo en el nombre de Cristo. Lucha con aquel pecado recurrente en el nombre de Cristo. Comienza a abrazarte a Cristo, a fortalecerte en Cristo, a alimentarte de la vida que viene de Cristo, como la rama se alimenta, de la vida que viene de la mata, del árbol. Y pegado a Cristo, Él se encargará de ir llevándote a ser productivo. Y el Padre, que es el labrador, se encargará de quitar de tu vida esos parásitos, esas apariencias que de nada te han servido. Y si estás caído, el Padre se encargará de levantarte. La clave aquí es: permanece unido a Cristo. Vamos a orar. ¿Qué tal si estamos de pie? Yo soy la vid verdadera, dice el Señor. Como en esta serie hemos tratado de dar respuesta al planteamiento de ¿soy yo un discípulo de Cristo? La pregunta clave es: ¿estás unido a la vid? Si no estás unido a la vid, necesitas tener un encuentro personal con Cristo. No puedes aparentar estar unido. Las ramas están unidas o no están unidas. ¿Son parte de la vid o no son parte de la vid? Si no estás unido en esta mañana, necesitas pedir al Señor que sea tu Señor y tu Salvador. Necesitas un encuentro con Cristo. Pero si estás unido, entonces debes llevar frutos, porque en esto es glorificado el Padre. Sean así mis discípulos. No sé si el Señor necesita levantarte en esta mañana para que lleves frutos. O no sé si el Señor necesita podarte de algunos parásitos o quitar de ti algunas hojas que han servido de apariencia para que puedas llevar frutos. No sé si tú necesitas revisar tu comunión con Cristo, porque has estado tratando de llevar tus luchas, tus cargas por ti solo. Separado del Señor, nada podemos hacer. Somos unas ramas de muy poca utilidad separadas de la vid. Señor, aquí estamos. No queremos pasar esta mañana sin considerar aquello para lo cual tú nos has llamado. Ayúdanos, Señor, a permanecer en la vid. Que nuestra comunión con Cristo pueda fortalecerse de manera continua. Ayúdanos, Señor, a levantarnos si estamos caídos. Ayúdanos a poder poner nuestras cuentas claras delante de ti y a comenzar a llevar frutos, porque en esto es glorificado tu nombre. Ayúdanos, Señor, aun cuando estemos hoy llevando frutos, cuídanos de los parásitos. Aleja de nosotros las apariencias. Poda lo que tengas que podar para que podamos llevar más frutos, porque es allí donde tu nombre es glorificado. Te pedimos, Señor, que tú levantes esta iglesia como una iglesia de verdaderos discípulos tuyos, que lleven frutos para la gloria de tu nombre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.